visualizar y si se escucha bien. Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Gracias. Por acá voy a proyectarles un pequeño test y como les menciono, espero que todos participemos. ¿Puede visualizarse por acá? Sí. Muy bien. Sí. Excelente. Vamos a dar paso a este examen diagnóstico para saber cómo andamos en cuanto a la base de química que necesitamos. Primero, y no van a ser preguntas puntuales, aunque si no escucho mayores opiniones aquí, pues voy a tener que hacerlo dedocráticamente, ¿verdad? Pero espero que no. Espero no hacer uso de eso, sino más bien que quien sepa las respuestas, pues pueda activar su micrófono y participar. Vamos a ver respecto a los contenidos de la estructura atómica. Veamos si recuerdan en la primera pregunta. Los átomos están formados por 3 tipos de partículas subatómicas, las más básicas, ¿verdad? Veamos si ustedes recuerdan cuáles son esas 3 partículas subatómicas que constituyen el átomo. Cuando estoy acá presentando en pantalla completa no puedo visualizar el chat, así es que es para quienes comentan por ahí, si algún otro compañero puede activar su micrófono y darle lectura, enhorabuena. Adelante. Protones, neutrones y electrones. Muy bien. Protones, neutrones y electrones. Esos son los más básicos, ¿verdad? Sabemos que en la actualidad ahora hay otras divisiones incluso para estas subpartículas. Por ahí van a escuchar otros nombres como los quasar, por ejemplo, los quarks, que son partículas todavía que se dividen a partir de estas partículas subatómicas. Muy bien. Como ya hemos mencionado, estas 3 subpartículas, protones, electrones y neutrones, veamos en la pregunta 2, dice, ¿cuáles son las cargas eléctricas de cada una de estas partículas que ustedes acaban de describir? Primero. Para los electrones. Muy bien, primero en orden. Los electrones son, tienen carga Negativa. negativa, muy bien. Y Los protones, Los protones positivos. protones son positivos y los neutrones Neutra. tienen carga eléctrica neutra. Muy bien, excelente, muy bien. Como ya tenemos ese panorama de la estructura atómica de los elementos químicos, en la pregunta número 3 nos pregunta, y esto es casi estandarizado, ¿verdad? La representación de ciertas cantidades dentro de esta estructura atómica nos dice qué representa Z en la estructura y configuración electrónica de un átomo. El número atómico. Z, muy bien, es el número atómico. Y a pesar de que aquí no lo pregunta, pero podemos extendernos y decir qué es entonces el número atómico. El número de protones del elemento. El número de protones del elemento, ¿sí? Algunas otras veces también se define como el número de qué otra subpartícula. De electrones. El número de electrones dentro de un átomo, muy bien. Si la materia está o es eléctricamente neutra, entonces debe existir la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Ante la deficiencia de electrones y la deficiencia de protones, respectivamente, ¿qué tipo de partícula tendríamos? No sé si me equivoco, un catión y un anión. Muy bien, si tenemos una deficiencia de electrones, hay cationes, el elemento queda cargado positivamente. Si tenemos una deficiencia de protones, implica que hay un exceso de electrones y por lo tanto el elemento está cargado negativamente. Muy bien, cationes, decimos, asignados a los átomos que tienen carga eléctrica positiva y aniones para los átomos que tienen carga eléctrica neta negativa. Muy bien. Estos son aspectos que debemos ir mencionando porque más adelante vamos a retomar esto para identificar los tipos de enlace. Número 4. ¿Cómo se define la masa atómica de un elemento químico? ¿Qué es la masa atómica, en otras palabras, de un elemento químico? Solo uno.
Es el promedio de la masa atómica de todos los isótopos de un elemento. Puede ser tomado como tal, muy bien, muy bien. Yo Si lo creería, bajamos, ingeniero, que es diga. la sumatoria de los números de protones más el número de neutrones. Correcto, también, muy bien, excelente. Las dos definiciones están muy bien acertadas. El primer punto de vista que indicaban es cuando tenemos el conocimiento de los isótopos de los elementos químicos. Sabemos que en la tabla periódica el valor o el elemento que se representa ahí es el isótopo más estable de cada uno de los elementos químicos que se conocen hasta el momento. Ya vamos a hablar también qué es eso de isótopos, bueno, para recordar este concepto. También mencionaban que es igual a la suma de la masa de los protones y la masa de los neutrones. Observemos y recordemos también que realmente la masa de un átomo se concentra en su núcleo, ¿verdad? Donde están las partículas más grandes, hablando en términos relativos. Comparado esto con la masa que pueda tener o el tamaño incluso que pueda tener un electrón, ¿verdad? Estas partículas o subpartículas como tal no se consideran en esta definición de masa atómica. Muy bien. Siguiente, la número 5. ¿Cuál es la masa del electrón? Vamos a ver si recuerdan ese aspecto bastante particular. 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos. ¿Kilogramos? Muy bien, excelente. ¿Cuál es su carga? Su carga eléctrica. 1.6 por 10 a la menos 19 columbios. Muy bien, 1.602 es un dato un tanto más aproximado por 10 a la menos 19 coulomb. Muy bien, excelente. Pregunta número 6. ¿Cuál es la función del número de Avogadro? Por aquí me falta una tilde. O si se pregunta también de otra forma, ¿qué es el número de Avogadro? La cantidad de sustancia. Cantidad de sustancia es el mol. Para conocer la cantidad de átomos. La función puede ser conocer, nos pueden servir para conocer la cantidad de átomos. Sí, muy bien. ¿Qué más? Es una cantidad fijo para determinar una cantidad de materia. Cantidad de masa, ¿sí? Puede ser. Es el número de partículas que componen un mol. Puede ser el número de partículas que hay, muy bien, en una unidad específica, muy bien. En síntesis, el número de Avogadro nos sirve para poder indicar nosotros cantidades como la masa de un elemento o la cantidad de materia también. Muy bien, ya vamos a ver ahí unas ecuaciones bastante sencillas que nos pueden salvar de cualquier situación donde deseamos calcular cantidad de átomos, cantidad de moléculas o cantidad de vacantes, que ya vamos a ver más adelante también conforme avancemos en los contenidos, cómo vamos a aplicar a nuestra conveniencia esta definición del número de Avogadro. ¿Cuál es el valor del número de Avogadro? Es algo que ya tenemos que inyectarnos en la sangre, ¿verdad? Como decía. 6.022 por 10 a la 23. 6.022 por 10 a la 23. Muy bien. ¿Y las unidades? Las unidades de medida del número de Avogadro. Átomos. ¿Átomos solamente? Son átomos. Átomos. Cualquier cantidad. Átomos, moléculas, iones, etcétera. Cualquier cantidad por mol, por unidad de mol. Muy bien. Podemos utilizarlo, como mencionaban por acá, como átomos por mol, como moléculas por mol, como vacantes o espacios vacíos por mol. Ya vamos a ver como cadenas por mol. Cualquier cantidad que ustedes quieran relacionar bajo estas definiciones puede ser utilizada a nuestra conveniencia, el número de Avogadro. Incluso si quieren tomates por mol, aguacates por mol, todo eso tiene espacio si queremos utilizar acá en el número de Avogadro. Es bastante versátil y por eso les menciono que lo vamos a utilizar a nuestra conveniencia, dependiendo de qué es lo que queremos calcular con las relaciones que tenemos del mol, el número de Avogadro, la masa atómica. Ya vamos a ver las ecuaciones más adelante.
Número 7, la configuración electrónica de los elementos químicos. ¿A qué se refiere? La manera en que se distribuyen los átomos en el núcleo. La manera en que se distribuyen los átomos, pero alrededor del núcleo. Los niveles de energía. Los electrones en los orbitales. Muy bien, se refiere a la forma en la que se distribuyen los electrones en los orbitales o los niveles de energía. Muy bien. Es como cuando nosotros damos una dirección de una casa, por ejemplo. Es la ubicación que va a tener cada uno de los electrones dentro de esos niveles de energía que tiene la estructura del átomo. Muy bien. ¿Cuáles son los 4 números cuánticos asignados a los electrones, que asignan los electrones a los niveles de energía o subniveles de energía también? ¿Cuáles son los que recuerdan? Primario. Está el primario, muy bien. Número cuántico principal. El spin. Número cuántico spin, sí, me lo está diciendo el primero y el último. Muy bien. ¿Cuáles dos faltan? El secundario y el más magnético. Azimutal. Azimutal, muy bien. Y el magnético. Por ahí va, muy bien. ¿Qué letras tienen cada uno de ellos? Vamos a ver si recuerdan ese detalle. La M. La L. La M. El principal una N. El principal una N. Muy bien. Muy bien. El magnético una M minúscula. Sí, correcto. Y el de spin una S. Por ahí va, muy bien. Ya va. Muy bien, solo atraer. Por también. Muy bien, por ahí va, esa es la afinidad que tengo. Muy bien, vamos bien con esos conceptos. Y por último, ¿este nombre o qué representa también? No hay respuesta acá. Pueden googlearlo. Los electrones libres. Quiero ver el indicador del grado de oxidación de un átomo. Claro, sí, muy bien. Sí. Si lo vemos desde el punto de vista de electrones, ¿a qué hace referencia el número de oxidación? Serían los electrones que están en la última capa. A la carga que se le asigna a un átomo. ¿Se le asigna un átomo? ¿Recuerdan un término también bastante utilizado anteriormente como la valencia? Sí. El número de oxidación es equivalente al número o a la valencia que se definía anteriormente. Se refieren a lo mismo. Se refiere acá aquí sí al número de electrones que es capaz de ganar o que es capaz de ceder un elemento químico. Y por eso es que va a existir diferentes estados de oxidación para diferentes elementos químicos. Algunos tienen hasta 4 números de oxidación, algunos solo 1, algunos otros solo 2. Es dependiendo de la afinidad que se tenga con otro elemento químico, así va a tener también el número de oxidación adecuado para combinarse. Bien, estas son las partes que nosotros debemos tener bastante claros respecto a la base fundamental para esta unidad número 2. Todo lo que acabamos de preguntar por acá está justamente indicado acá, en las diapositivas, que posterior a la clase se las subo en el aula. Les mencionaba que la intención es de no subirla antes porque debíamos hacer ese diagnóstico primero. En la unidad 2 vamos a hablar de la estructura atómica y esto nos va a servir para guiarnos a través del ordenamiento que tienen estos átomos, de tal manera que al final lleguemos a concluir ese ordenamiento formando celdas, lo que vamos a llamar celdas unitarias, donde vamos a aprender
esas definiciones como las celdas FCC, las celdas BCC o las celdas HCP, que tienen su abreviatura proveniendo de los nombres en inglés, pero que también tienen algunos libros o algunos libros textos indicados en español, también tienen su nomenclatura en base a su nombre en español. Bien, como vemos por acá, una de las estructuras de un átomo, en esta imagen por acá, vemos acá su núcleo, donde deben estar quienes en el núcleo, dijimos. El protón y el neutrón. Protones y neutrones. Protones y neutrones, muy bien, y girando alrededor de ese núcleo están los electrones. Tales en forma circular, pero con el avance del tiempo y de la investigación, los nuevos descubrimientos, los nuevos modelos de la estructura del átomo, y actualmente rige es el modelo de el que nos da un tanto más complejo que los que se tenían a los inicios de los 1900, por ejemplo. Muy bien. ¿Por qué vamos a abordar esto de la estructura del átomo? Es clásico reciente, puesto que una de las explicaciones de la naturaleza de los átomos, y eso nos daba las diferencias de los materiales, pues de ahí nosotros digamos que para comprender cómo es que podemos el átomo y este átomo con P y los electrones algunas veces una emisión tipo eléctrica que es y entonces por el sodio o electrones y cuántos muy bien, 11 y 11 protones. ¿Y cuántos neutrones tienen? ¿Será que también 11 neutrones? Tiene 12. Tiene 12. ¿Por qué tiene 12? ¿Alguna vez se han preguntado algunos aspectos como esto? Que algunos elementos químicos, el número de neutrones no corresponde con el número de protones. Es porque es un ion. Es porque es un isótopo. No, isótopo. Por ahí va, es un isótopo, muy bien. Y como ya anteriormente les había anticipado en la tabla periódica de los elementos que nosotros conocemos, se coloca el isótopo uno que puede tener más de un isótopo. Los elementos químicos los protones, muy bien. Uno. ¿Cuántos neutrones? ¿Cuántos neutrones tiene el hidrógeno? ¿El isótopo estable o no? Sí. ¿El isótopo más estable cuántos tiene? 1. ¿Seguro? Sí, 1. Sería 2. 2. Muy bien, observen que estas preguntas son bastante particulares. El hidrógeno, por lo general, tiene 3 isótopos. El primero, que es el más sencillo de todos, no tiene ningún neutrón. El segundo tiene un neutrón. Es el que nosotros llamamos el deuterio. El tercero tiene 2 neutrones. Es el que nosotros llamamos el tritio. ¿Han escuchado antes hablar del tritio? Sí.
¿A dónde han escuchado hablar del tritio? En la película de Spider-Man nada más. En la película de Spider-Man. Muy bien, ya ven que sirve de algo ser cinéfilo, ¿sí? Sirve de algo. Y como sabemos, el tritio es el menos estable del hidrógeno. Por ahí ya vieron todo lo que le causó al doctor Octopus, ¿no? Así que mucho cuidado. ¿Perdón? Va a estabilizar. Así vamos a decir al final del ciclo, ¿verdad? Tranquilo, que se va a estabilizar. Está bien, muy bien. Observen esos detalles bastante interesantes, ¿verdad? Repitiendo, lo que se representa en las tablas periódicas siempre es el isótopo más estable de los elementos químicos. Los conceptos de número atómico, ya dijimos que es la cantidad de electrones o también como consecuencia la cantidad de protones en los átomos. A excepción de que la carga, de que la materia no sea eléctricamente neutra, pues entonces habrá una diferencia de electrones o de protones. Sabemos que siempre los electrones son los que tienen la capacidad de trasladarse o transportarse y dejar a veces con deficiencia o con exceso de protones o electrones, respectivamente, un elemento. Esto es lo que se representa con el número Z, el número atómico. Ya mencionamos acá que si esto representa entonces esa cantidad de electrones o protones, podemos decir que el hierro tiene, por tener 26 protones o también 26 electrones, pues su número atómico es el número Z igual a 26. Son aspectos que ya recordamos y que ustedes muy bien los identificaron. La masa atómica es igual a la masa de los protones y los neutrones, concepto bastante sencillo que nosotros podemos aplicar y es el más entendible. Observen que en esta definición solamente aplica el hecho de que se calcula la masa del núcleo del átomo. En el núcleo tenemos los neutrones y tenemos los protones. ¿Por qué dijimos que no se consideran los electrones? Porque la masa de los electrones es despreciable, ingeniero. Porque la masa de los electrones se considera despreciable, muy bien. Su tamaño es bastante pequeño y la respuesta realmente está acá abajo. Si observan la comparación de las masas, aquí tenemos la masa del protón, 1.67 por 10 a la menos 24 gramos. La masa del electrón de 9.11 por 10 a la menos 28 gramos. De aquí podemos hacer una comparación en cuanto a los tamaños que puedan tener o las dimensiones que puedan tener estas dos subpartículas. ¿Quién es más grande? ¿Protón o electrón? ¿Y cuántas veces sería más grande? Ya mencionamos, la masa del electrón es prácticamente despreciable si la comparamos con la masa del protón y más aún con la masa del neutrón. Muy bien. Si ustedes hacen una división de esta cantidad de la masa del protón entre la masa del electrón, van a descubrir que la masa del protón es alrededor de 1800 veces mayor que la masa del electrón. De ahí radica que no vamos a ver ninguna diferencia si consideramos la masa de los electrones dentro de este concepto de masa atómica. Muy bien. Un concepto un poco más complejo es el indicado como la masa en gramos de 6.022 por 10 a la 23 átomos de cualquier elemento que nosotros estemos estudiando. Las unidades que se le van a asignar siempre a la masa atómica son los gramos por mol, o incluso pueden trabajar algunas veces con kilogramos por mol, pero en estos campos siempre por tradición se acostumbra a trabajar en gramos por mol. Observen que si nosotros tenemos una masa de 1 gramo, podríamos encontrar en esta, según esta definición, alrededor de 6.022 por 10 a la 23 átomos. De aquí surge, y precisamente esto que ustedes ven por acá, es la definición del número de Avogadro. ¿Dónde surgen estas dos ecuaciones? Que nosotros podemos calcular, nos dice, la masa de cualquier elemento, conociendo n minúscula, que es el número de moles, multiplicándolo por su masa atómica, esta que se da en gramos por mol. También nosotros podemos conocer el número de átomos, este que está indicado con n mayúscula sub a minúscula, igual al número de moles por el número de Avogadro. Y ya dijimos que este número de Avogadro es 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol, si esa es la unidad que nos conviene utilizar para encontrar átomos.
Más adelante vamos a hacer un pequeño ejercicio para que vean cómo se aplican estas dos ecuaciones de una forma bastante sencilla. Aquí tenemos la tabla periódica también, que es bueno recapitular. En toda tabla periódica siempre aparece una leyenda de lo que significa cada uno de los términos que aparece en cada uno de los elementos químicos. Por ejemplo, acá tenemos el hierro, su símbolo, aquí está su nombre, su configuración electrónica, que ustedes ya mencionaron, que es la manera en que se distribuyen los electrones a través de los niveles o los suborbitales de energía también. Y para resumirlo, como algunas veces la configuración electrónica resulta bastante extensa, algunas veces para resumirlo se hace referencia a la configuración electrónica de alguno de los gases nobles que conocemos. ¿Cuáles son los que conocemos? Voy a tapar este de aquí. Argón. Argón, neón, helio, neón. Muy bien. Muy bien. Xenón. Xenón, sí. Krypton. Excelente. Se hace referencia a ellos porque se supone que los gases nobles tienen una estructura electrónica bastante estable. Cualquier elemento químico que encontremos acá siempre desearía tener la configuración electrónica de un gas noble. Un gas que no reacciona con nada, ¿verdad? Es bastante estable. Entonces a esa configuración electrónica solamente se le agrega el resto para llegar a completar la cantidad de electrones que tenga ese elemento químico. Aquí vemos estos niveles, 3d6, 4s2, ¿verdad? Como los agregados que faltan, sumados a los de la configuración electrónica del argón, para obtener el número de electrones Z igual a 26, para el hierro en este caso. Y así aparecen muchos otros elementos por acá. Aquí está el hidrógeno con el que empezamos, ya mencionamos. Observen acá, aquí tenemos su masa atómica, según esta leyenda. Aunque aparece acá, a que no aparezca, perdón, las unidades de medida, nosotros podemos intuir que esto puede referirse a o bien gramos por mol o a la espuma, unidad de masa atómica. Tenemos acá la energía de ionización y algunos de los estados de oxidación. Observen cuántos números de oxidación tiene el hierro. Más 6, más 5, más 4, más 3, más 2, más 1, menos 1, menos 2. Con todas estas combinaciones puede agregarse a otros elementos químicos para formar diferentes elementos. Materiales nuevos. Muy bien. Ya conocemos algunos de los periodos acá de la tabla periódica, los elementos de transición que por lo general son los que ustedes pueden ver por acá, los que tenemos en las fronteras. Por aquí tenemos el grupo de los gases nobles, ¿no? Esto que ustedes ven por acá. Muy bien, hasta llegar al radón, ¿no? Tierras raras acá es parte de lo que ustedes ya han estudiado en otros cursos, incluso desde bachillerato. Consejo importante, traten de imprimir una tabla como esta, y siempre tenerla a la mano, porque la intención acá no es que se memoricen, ¿verdad? Como en tiempos antiguos, donde nos obligaban a memorizar todos estos elementos químicos, las características que tengan, su número atómico. No, ¿verdad? Ahora la intención no es esa, sino que la intención es que se comprenda en qué consiste la tabla periódica y para qué nos va a servir a nosotros. La aplicación es la que nos interesa, no así memorizar a dónde están ubicados y qué elemento químico representa cada uno de los símbolos. Claro, hay algunos que sí debemos ya tenerlos bastante inyectados en la sangre. Por ejemplo, si encontramos la K, nosotros ya sabemos que K se refiere a potasio. Si tenemos Na, ya sabemos que eso se refiere a sodio. Si tenemos Cl, por ejemplo, eso ya sabemos que se refiere a cloro. Parte de eso que nosotros ya debemos conocer, ¿verdad? Y nos vamos a acostumbrar acá a utilizarlos con mucha frecuencia. El símbolo I, ¿qué elemento químico representa? Yodo. I latina. ¿Perdón? El yodo. El yodo, muy bien. Excelente, muy bien. La S, ¿qué elemento químico representa? Azufre. Azufre, muy bien. Excelente, vamos bien. Pequeño ejemplo, permítanme confirmar si acá puedo escribir. Muy bien. ¿Sí visualizan lo que estoy acá manchando con rojo? Sí, ingeniero. Muy bien, gracias. Ejemplo clásico,
para que comprendamos el uso de las dos ecuaciones pequeñas que vimos anteriormente. Pregunta, ¿cuál es la masa en gramos de un átomo de cobre? Cantidad que nos da, un átomo de cobre. Este dato de la masa atómica representada con M mayúscula lo podemos extraer de las tablas periódicas, 63.54 gramos mol para el cobre. Nos está indicando que es un átomo, al que le vamos a calcular la masa en gramos, y tenemos la definición del número de Avogadro, 6.022 por 10 a la 23 átomos por mol. Lo que queremos es conocer la masa. Entonces, la ecuación que nos va a permitir calcular eso, podemos hacerlo de una forma bastante práctica. M minúscula es la masa en gramos. Ya dijimos que esto se va a relacionar conociendo el número de moles y multiplicando eso por la masa atómica. Otra definición, ya que no conocemos por el momento esta cantidad del número de moles, la podemos extraer. Vamos a poner acá. Y que el número de átomos, ya dijimos también que puede obtenerse multiplicando el número de moles por el número de Avogadro. Observen que el número de átomos lo estoy indicando con la A minúscula acá y el número de Avogadro con A mayúscula por acá. De esta nosotros podríamos despejar el número de moles indicando como la relación del número de átomos dividido entre el número de Avogadro. Esta ecuación que ustedes están viendo acá, fácilmente entonces podríamos traerla acá y sustituirla y decir que la masa es igual al número de moles, y ya dijimos que el número de moles es el número de átomos entre el número de Avogadro, y esto multiplicarlo ahora por la masa atómica. ¿Qué va a resultar de esto? ¿Cuántos átomos tenemos? Uno, dice por acá. Un átomo. Voy a poner todas las unidades para que vean que estas deben simplificarse y al final de cuentas tener solo lo que nos dice acá en gramos. Masa en gramos. Entonces el número de Avogadro ya dijimos que tiene un valor de 6.022 por 10 a la 23. Estos son átomos por mol. Y al final acá, la masa atómica de 63.54 gramos por mol. No se vayan a reír de que las líneas y los números salen todos chuecos, porque aquí cuesta un poco escribir con estos elementos por acá. Bien. Intención de colocar todas las unidades. Observen que estos átomos se simplifican con estos átomos. Este mol que está acá abajo, pero este otro está todavía más abajo, puede simplificarse con este que tenemos aquí. Y al final de cuentas solamente nos queda gramos. Les pido su ayuda para que con su calculadora hagan esta operación y me digan cuánto vale la masa en gramos. Los escucho. 1.055 por 10 a la menos 22. 1.055 por 10 a la menos 22. Por 10 a la menos 22. Muy bien, ¿unidades? Gramos. Gramos, muy bien. Dos confirmaciones de esta operación y nos damos por satisfechos. ¿Alguien que pueda confirmar? Confirmo. Sí. Bien. Muy bien, excelente. 1.055 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Preguntas? Observen qué sencillo es aplicar el concepto o la definición del mol y del número de Avogadro bajo estas dos ecuaciones. Entonces, nuevamente, como bien decía un profesor por ahí, vayamos inyectándonos estas expresiones y la simbología, porque esto nos va a dar bastante practicidad cuando resolvamos ejercicios. Les dejo aquí de tarea ahora algo inverso al proceso que acabamos de hacer. ¿Cuántos átomos de cobre hay en 1 gramo de este material? Ahora lo que tenemos es esta masa. Ahora lo que conocemos es esta masa y lo que vamos a encontrar es el número de átomos.
Procedimiento inverso que acabamos de hacer utilizando siempre estas dos ecuaciones. ¿Estamos claros acá? ¿Se comprende el pequeño ejercicio? ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Seguimos conectados? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, todo bien. Una pregunta, ingeniero. Diga. ¿Y qué pasaría si en vez de que nos dijera un átomo de cobre, nos dijera, por ejemplo, oxígeno con un 2, que tenga 2 átomos de oxígeno? Ah, muy bien. Eso es ya parte del análisis de una molécula. Acá nos estaría preguntando entonces la masa de la molécula. Deberíamos encontrar esta masa atómica o peso atómico, como se conoce muchas veces, analizando esa molécula. La masa atómica de un hidrógeno más la masa atómica del otro hidrógeno, deberíamos sumar esas masas atómicas y con eso vamos a tener la masa molecular. Ya esto no sería llamada masa atómica, sino que sería llamada masa molecular. ¿Vamos bien con eso? Es decir, que esa masa se multiplicaría por 2. Por 2, muy bien. No esta, ¿verdad? Sino que la del hidrógeno. Sí, ajá, sí, correcto. El ejemplo del hidrógeno, muy bien. Sí, así debe ser. Cuando tenemos, por ejemplo, el famoso CO2, ¿cuál sería la masa? En ese caso, masa molecular del CO2. Deberíamos sumar la masa, quizás lo voy a escribir por acá, como un ejemplo que es bastante interesante porque también esto deben recordarlo. Lo vamos a utilizar bastante cuando abordemos la unidad de polímeros, por ejemplo. El CO2, ¿recuerdan qué es el CO2? Dióxido de carbono. Muy bien. La masa atómica, entonces, molecular, la masa molecular del CO2 debería ser la masa atómica del carbono, vamos a ver si cabe por acá, más 2 veces la masa atómica del oxígeno. Sacamos estos datos de tabla y ya tenemos la masa molecular. De ahí solo aplicamos acá las definiciones y esto ya sería la masa molecular del CO2 y procedimiento similar por acá. ¿Estamos bien? ¿Le contesto su pregunta? Sí, ingeniero. Muy bien. Gracias. Excelente. Eso es parte también de lo que vamos a ver más adelante, así es que podemos que vayan también recapitulando. La estructura electrónica, ustedes ya mencionaron bastante bien, nuevamente, que es la forma en la que nosotros distribuimos los electrones a través de los niveles de energía dentro de la estructura del átomo. Una forma un aspecto bastante sencillo de la estructura electrónica es el hecho de que nosotros solamente podemos asignar electrones a niveles de energía que están cuantificados de forma discreta. Es decir, esto es una cantidad discreta. Los niveles de energía son cantidades discretas, así como también las cantidades de electrones son cantidades discretas. ¿A qué hacemos referencia con esto? De las variables que ustedes conocen, una de esas variables se ha estudiado, aunque pocas veces, y se menciona como tal su nombre, pocas veces también, tenemos variables discretas y variables continuas. ¿Recuerdan esas dos definiciones? ¿A qué hacemos referencia con una variable continua y a qué hacemos referencia con una variable discreta? Una variable discreta es una propiedad que solamente se puede cuantificar con números enteros. Con números enteros, muy bien. Una variable que puede cuantificarse con números decimales o fracciones. Excelente, muy bien. Muy buena respuesta. ¿Cuáles serían ejemplos entonces de cantidades discretas? Porque es lo que nos interesa acá, ¿verdad? Aclarar bastante. Cuando hablamos, como repetía, de cantidad de electrones, podemos hablar que pierde un electrón, gana 2 electrones, pierde 3 electrones, cosas como esas. Las damos en cantidades enteras de electrones, no decimos perdió medio electrón o ganó medio electrón. Esas cosas no pasan. Y si se separa el electrón, pues por ahí ya va a aparecer algún daño colateral, ¿verdad? Por ahí. Pero eso no pasa, ¿no? Cuando contamos poblaciones, por ejemplo, nosotros decimos tenemos una población de tantos habitantes.
200 habitantes, 6 millones de habitantes en El Salvador, un poco más de eso. Son cantidades enteras que se dan en términos de una cantidad fundamental, para que tengamos bastante claro esto. No podemos hablar de, tenemos en nuestra cátedra de Ciencias de los Materiales, tenemos 190.5 estudiantes. No puede darse una cantidad así, ¿verdad? No tenemos medias personas, no tenemos cuartos de personas, ni un tercio de personas, tenemos personas enteras, ¿verdad? Esas son cantidades discretas. Hablando entonces ahora, refiriéndonos a la estructura electrónica, decimos que los electrones ocupan niveles de energía discretos dentro de los átomos, es decir, que los niveles de energía que tenemos acá, todos están dados en términos de cantidades enteras. Estos valores discretos de energía se deben a que los electrones cumplen las leyes de la mecánica cuántica, y a eso se refiere la cuántica, ¿verdad? A dar cantidades enteras. Los quantum, cantidades enteras en las que se mide cualquiera de estas propiedades. ¿Cuáles son una de las reglas de la mecánica cuántica que ustedes han escuchado o han estudiado en sus cursos anteriores? Solo una, que es bastante conocida. ¿O no hay ninguna? La regla del octeto. La regla del octeto, muy bien. Los elementos siempre buscan completar sus 8 electrones en su último nivel de energía o en su última capa. Muy bien. ¿Cuál otro? ¿No hay otra más? Por ahí se va a mencionar mucho un término o principio que antes se llamaba principio. Ahora se descubrió que no es tanto así un principio, sino que se deriva de otros postulados también. El principio de exclusión de Pauli. ¿Lo han escuchado? Por ahí se lo voy a preguntar nuevamente más adelante para ver a qué hace referencia esto. Acá tenemos un ejemplo de una estructura de un átomo, el hidrógeno, donde vemos acá en rojo que está su núcleo y electrones girando alrededor de ese núcleo. Un electrón, puesto que es el átomo de hidrógeno. Este está girando acá en niveles energéticos. Tenemos dos casos particulares. Si alcanzan a observar la flechita que tenemos acá, nos da el indicativo de que el electrón puede moverse a través de estos diferentes niveles de energía, pero para eso ya sea que o bien necesite que se le agregue energía o bien necesite liberar energía. Los niveles de energía van creciendo cuando vamos alejándonos más del núcleo, y esto lo podemos observar acá. Observen que cuando el electrón que está en azul, los electrones son de color azul, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes ha visto un electrón? ¿Son azules o son negros? ¿Los han visto? No los hemos visto, ¿verdad? Muy bien, no sabemos de qué color son. Todos los electrones son iguales, todos los protones son iguales, todos los átomos son iguales. Toda la materia está compuesta de los mismos átomos, pero hay diferentes características para cada material y eso es lo que nosotros vamos a ir estudiando acá. Pero acá, por cuestiones esquemáticas, decimos que es color azul el electrón. Observamos que cuando pasa de este nivel energético que está más cercano al núcleo, al siguiente que está más alejado, necesita ganar más energía. Lo que nos da la indicación, ahí vemos la fecha cómo va entrando al electrón, lo que significa que este nivel energético más externo es el que tiene mayor intensidad que el que tenemos acá interno. Si observamos, cuando pasa de la línea externa a la línea interna, entonces libera energía. Esa es la idea que nos da esta flechita que tenemos acá. ¿Que cómo lo observamos? Esa energía muchas veces con emisión de luz, ¿verdad? Ahí aparecen los fotones que se liberan, muchas veces como el indicativo de que ha cambiado de niveles de energía un átomo, un electrón dentro de un átomo. Aquí tenemos el mismo esquema representativo, la energía absorbida y emitida cuando un electrón se mueve en los niveles de energía. Aquí tenemos los diferentes niveles de energía dentro de esta estructura. Aquí tenemos, por ejemplo, el nivel energético 1, número 1, acá número 2 y número 3, ahí vamos avanzando. 1, 2, 3. Cuando pasamos de este nivel acá inferior, observen a este superior, el electrón necesita ganar energía.
y acá nuevamente está la flecha indicando que se le agrega energía para que pueda saltar de este nivel energético al siguiente, que es superior. En el caso de que esté en un nivel superior y desea bajar su nivel energético, entonces libera energía. Ahí es donde nosotros alcanzamos a apreciar muchas veces esta liberación de energía como luz, ¿verdad? La expresión que ven acá es la forma de calcular esa energía en base a la constante de Planck y el número o la frecuencia de oscilación. Esta letra griega, eta que ustedes ven por acá. Avanzando con los números cuánticos, esto lo estamos viendo bastante rápido porque ya hicimos el examen diagnóstico y hemos descubierto que ustedes sí recuerdan bastante bien esos términos. Tenemos los números cuánticos principal, que se representa con una n minúscula, el azimutal con la L minúscula, el magnético con la M sub L y el spin con la M sub S. De esta es la forma más estandarizada en la que podemos encontrar los 4 números cuánticos que nos describen así como una dirección de la ubicación del electrón dentro de los niveles o subniveles de energía en el átomo. Aquí tenemos el mismo ejemplo para el átomo de sodio, donde tenemos los diferentes niveles de energía. Acá tenemos, por ejemplo, observen el más externo con un indicado con N igual a 3. Aquí tenemos que muchas veces ese nivel o esa capa se representa con M mayúscula. El que está más interno a esta con una L mayúscula, donde tenemos un N igual 2, la segunda capa. La primera capa que se represente con una K mayúscula, donde N igual 1. También vamos a ver más adelante que estos números 1, 2 y 3 nos dan la idea de cuántos subniveles de energía hay dentro de cada capa de los niveles energéticos que se tienen en la estructura. Número cuántico principal, que dijimos que se representa con N. Este nos va a indicar acá qué tan intenso es el nivel energético dentro de esta estructura del átomo. Un N mayor, observen acá, un N mayor implica un electrón más alejado del núcleo y además implica que tiene mayor nivel de energía, como ya lo vimos en los esquemas anteriores. Las capas cuánticas que nosotros vamos a encontrar van enumeradas desde el N igual 1 hasta N igual 7 y utilizando la simbología o el nombre asignado para cada capa con letras mayúsculas, K, L, M, según el orden alfabético, hasta llegar acá a un nivel 7 que también debe corresponder la letra K del alfabeto, siguiendo este orden, ¿no?, como conocemos el alfabeto. El número cuántico azimutal, acá nos va a dar la idea de los subniveles de energía que podemos tener dentro de las capas o los niveles energéticos principales. A estos son llamados muchas veces los suborbitales. Más adelante vamos a ver un esquema de también cómo están distribuidos o cómo podríamos tener la idea de representación de estos suborbitales y de los niveles de energía principales también. El segundo número cuántico azimutal, que se representa con L minúscula, puede tener valores desde 0, donde no hay división de esa capa energética, hasta N-1, donde podemos tener alrededor de, si aplicamos acá los valores de N que anteriormente indicábamos como hasta máximo 7, podemos tener suborbitales entonces como máximo hasta 6 acá, indicadas para las diferentes capas energéticas de la estructura del átomo. Lo que sí se hace y se acostumbra a representar de forma estandarizada también es el hecho de que cuando no tenemos suborbitales dentro de una capa energética principal, esto se asigna con un L igual a 0. A ese suborbital se le asigna un S. Cuando hay una subdivisión o un suborbital, aquí a esto se le asigna una P minúscula. Le asignamos una D minúscula y si tenemos 3, una F, y ahí vamos asignando también de acuerdo a las letras del alfabeto la cantidad según el número de suborbitales que vamos a tener. El tercero, el número cuántico magnético, acá nos va a definir este número más bien el hecho de la orientación que tenga
cada uno de los orbitales dentro de la estructura del átomo. Es decir, si va a ser una trayectoria circular, si está vertical, horizontal o tiene cierta inclinación. Si son orbitales en forma elíptica, si también están horizontales, verticales o tiene alguna inclinación y cuántas de estas tenemos acá. Acá observen que el número cuántico magnético M sub L se obtiene de esta pequeña ecuación, 2 veces L más 1, donde L ya sabemos que son los indicados para el número cuántico anterior. Conociendo esos números cuánticos anteriores, nosotros podemos calcular cuántos tipos de orientación pueda tener un suborbital. Aquí, por ejemplo, en el orbital S, solo un tipo de orientación. Puede ser horizontal o puede ser vertical. Aquí en el orbital P resultan 3, horizontal, vertical y con una inclinación. Y así lo podemos ir indicando. El orbital D va a tener las suborbitales alrededor de 5 posiciones diferentes, horizontal, vertical, inclinadas hacia izquierda, derecha. Podemos tener acá, y observen para el F también 7 tipos de orientaciones distintas para los diferentes suborbitales que corresponden. Si no lo alcanzamos a visualizar con esto, pues aquí están los esquemas para que veamos a qué hace referencia esto. Observen. Acá, el orbital S, por lo general es llamado muchas veces el orbital más estable o el más fino o el más puro, porque acá se tiene una trayectoria circular, una sola orientación. Cuando hablamos de P, por ejemplo, observen cómo nos da 3 tipos de orientación. Aquí podemos tener horizontal y estas inclinadas acá, los orbitales donde se mueven los electrones. Y aquí el último, cuando tenemos el orbital F, tenemos 7 posibilidades acá. Observen cómo están distribuidas las orientaciones de diferentes órbitas por donde se va a desplazar el electrón. Y de ahí resultan los modelos más complejos, vamos, de la estructura del átomo de Schrödinger, donde él ya ve, esto es en forma abstracta, ¿verdad? Él ya ve estos orbitales como nubes o como pétalos de alguna rosa, es decir, orbitales en 3 dimensiones, donde puede desplazarse en toda esa ese volumen, esos pétalos. Es un modelo un tanto más complejo. Y el último, el número cuántico spin o de giro, que nos da el indicativo de que solamente tiene 2 opciones de giro alrededor de su propio eje. Puede girar hacia la derecha o puede girar a la izquierda, o si lo vemos en forma más representativa, en el sentido de las agujas del reloj, se le asigna un menos un medio, o en el sentido contrario, perdón, a las agujas del reloj, más un medio. Estos 4 números cuánticos que hemos mencionado son los que dan la dirección de ubicación del electrón. Y por lo tanto, no puede existir ningún electrón que tenga los mismos 4 números cuánticos que otro. Debe cambiar al menos en uno de ellos, porque 2 electrones no pueden estar ubicados en el mismo espacio al mismo tiempo. Esa es parte de lo que mencionábamos y les preguntaba anteriormente, como esto. Ahora sí ya recordaron que es el principio de exclusión de Pauli. ¿Seguimos conectados? Sí, general. Como les mencionaba, estos 4 números cuánticos son como cuando damos nosotros la dirección, ¿verdad?, de nuestras casas. En su casa solamente está su casa, no puede existir otra casa. Podemos estar con los vecinos ubicados en la misma calle, ubicados en la misma colonia o en la misma residencial, podemos estar en el mismo municipio, en el mismo departamento, en el mismo país, pero la ubicación de su casa es única y exclusiva de ustedes. Su casa es 30 y no hay otra casa 30 ahí. Siempre cambian algo. Así pasa con los electrones. Debe haber una diferencia en sus 4 números cuánticos principales respecto a otro, para que se cumpla esto del principio de exclusión de Pauli. A eso hace referencia.
Aquí está de forma resumida todo eso que ya recordamos de los 4 números cuánticos principales, donde tenemos las capas principales, estas que ustedes ven acá en azul, la capa 1 con n igual 1, capa K, la capa L, la M, la N, y así podemos ir avanzando dependiendo de la necesidad del número Z atómico de cada elemento. En la capa 1, dijimos acá no va a haber otra división más que solo un suborbital, el orbital S. En el n igual 2 hay 2 suborbitales, aparece el S y el P. En la capa M, que tiene n igual 3, nos dice que hay 3 suborbitales acá, S, P y D. Y en el cuarto acá que tenemos, en la capa N, tenemos un n igual 4, es decir, 4 suborbitales de energía acá, S, P, D y F. Y así vamos a ir avanzando según la necesidad que tengamos respecto a ese número Z. ¿Qué significa cada uno de ellos en inglés? S viene de sharp, como les menciono, casi como fino o casi perfecto, un suborbital casi perfecto. El principal, aquí tenemos el difuso y el fundamental. Número de orbitales que va a tener acá en cada una de las capas designadas. Y el número de electrones, que esto es otra parte importante de las leyes de la mecánica cuántica. En la capa S solo caben, como decimos en buen salvadoreño, solo caben 2 electrones. Es decir, que aquí, en esta capa S, solo hay espacio para 2 electrones. Igual que acá, en esta de acá, solo 2 electrones, y acá solo 2, y aquí solo 2. En cualquier capa P, tenemos espacio para almacenar acá 6 electrones. Entonces, en esta que tenemos acá, observen, solo hay espacio para 6 electrones. En la capa D, acá tenemos espacio para 10 electrones. La capa F, 14 electrones. Es algo que también ya hemos estudiado mucho antes en nuestros cursos de química, ya sea en bachillerato o en química técnica. Bien, esto no lo perdamos de vista, porque esto es la base para lo que continúa de la configuración electrónica. No vamos a dedicar mucho tiempo a esto, solamente mencionarlo que aquí se refiere a la distribución de los electrones a través de sus niveles o los subniveles de energía, que ya mencionamos, es como la dirección de ubicación de los electrones. La configuración que utilizamos es acá, el número del nivel de energía, refiriéndonos al número cuántico principal. Acá los subniveles o los suborbitales de energía, aquí podemos encontrar S, D, P o F, que son los más comunes de colocar por acá. Y acá la cantidad de electrones. ¿Cuántos dijimos que caben en el suborbital D? 10. 10, muy bien. Entonces aquí a este suborbital le faltarían todavía 4 electrones, para este ejemplo que se está indicando acá, para completar todos los espacios de este subnivel de energía. Muy bien. Mucho ojo con esta tabla que tenemos aquí. Observen, en el subnivel D caben 10 electrones. Tablas resúmenes que se extraen, en este caso, de los libros de Smith, de Ciencia de los Materiales. Aquí podemos encontrar también esos niveles. Observen n igual 1 hasta n igual 6. Aquí K, L, M, N, O, P, siguiendo las letras del alfabeto. Tenemos aquí los subniveles L igual 0, L igual 1, L igual 2, y ahí vamos avanzando, a los cuales se le colocan S, P, D, F, G, H, y ahí podemos ir avanzando, donde nos da el indicativo también de cuántos electrones caben en cada una de esas capas, o subniveles de energía. Para la S sabemos que caben 2, observen, solo 2. Para las P caben 6. Para las D tenemos espacio para 10 electrones. Para las F, 14 electrones. Para las G, 18 electrones. Y para las H, 22 electrones. Si sumamos que en el nivel energético n igual 1 solamente podemos tener 2 electrones también, eso sale de esta ecuación sencilla. El número máximo de electrones en cada capa que podamos tener de energía de la estructura de un átomo
En el nivel energético n igual 1, si hacemos la sustitución acá de 2 por 1 al cuadrado, nos da solamente que en esa capa n igual 1 o en la capa K, solo podemos tener 2 electrones. En la capa L mayúscula, podemos tener espacio para 8 electrones. Entonces, estos se distribuyen entre la capa S y la capa P. Este 8 que vemos aquí es la suma de este 2 que tenemos aquí más el 6 que tenemos acá. Recordemos que en la capa L mayúscula tenemos un n igual 2, es decir, que está el suborbital S y el suborbital P. Sumado, los electrones del S y del P nos tienen que dar 8. Y eso es lo que comprobamos aquí. 2 más 6 nos da 8. Igual para el siguiente pueden hacerlo con el 3, por ejemplo. Aquí en total deberíamos tener 18 electrones sumados en el nivel energético principal M. Aquí tendríamos 2 más 6 más 10. Aquí realmente nos da 18, que es lo que calculamos acá. Tablas bastante resumidas que nos dan una visión bastante práctica de cantidad de electrones que necesitamos tener en cada una de las capas principales y cómo se distribuyen dentro de las capas o subniveles de energía. Número máximo de electrones, aquí es la forma en la que se distribuyen, ¿verdad? Esto es lo que nosotros estamos acostumbrados a conocer como la estructura o la configuración electrónica de un átomo. Y para eso utilizamos el orden de llenado según acá. Este esquema que es bastante interesante y que nos gustaba también analizar mucho en nuestros cursos de química. Vamos en este orden. El nivel energético 1S, 2S, después avanzamos hasta el 2P, 3S, después 3P, 4S, avanzamos acá siguiendo la flecha, 3D, 4P, 5S, y así vamos avanzando para completar la configuración electrónica de los diferentes elementos químicos. Ejercicio que no vamos a resolver, que les queda a ustedes de práctica para que también recuerden cómo se arma esta configuración electrónica de los diferentes elementos químicos. Aquí vamos con el ejemplo del hierro, Z igual a 26. Lo que tenemos que hacer es distribuir esos 26 electrones en cada uno de estos suborbitales de energía que tenemos. ¿Cuántos dijimos que caben electrones en la subórbita S? 2. Aquí tendríamos que poner 1S2, después 2S2, con eso ya llevamos 4 electrones de los 26 que deseamos completar acá. Seguimos avanzando. 2P, ¿cuánto debería ser acá? 6. 2P6, muy bien. Ya con eso llevaríamos 10 electrones de los 26 que debemos completar acá. Seguiríamos avanzando con 3S, ¿cuánto aquí? 2. 3S2, llevaríamos ya 12 electrones y ahí vamos haciendo el recuento. 3P6, 4S2 y así hasta llegar al valor que necesitemos aquí, y si en la capa caben más electrones, o en el subnivel, perdón, caben más electrones, pues los dejamos así hasta donde completamos el 26. De eso trata la configuración electrónica. Repito, no es algo que vamos a hacer acá porque se supone que ustedes ya lo afinaron bastante bien en sus cursos de química técnica. El concepto de electronegatividad también, veamos cómo vamos con el tiempo. Tenemos las 11:02, muy bien. La electronegatividad se refiere, y como también ustedes ya lo mencionaron antes, a la capacidad de atraer electrones. Esa afinidad que tengan los elementos químicos de atraer electrones, es decir, tendencia de un átomo, ya sea para ganar, como se conoce, o para aceptar un electrón. En esencia, podemos decir que la electronegatividad más alta nosotros podemos encontrarlos en los materiales no metálicos. Estos elementos, como tienen tendencia a ganar electrones, entonces en todo momento van a tener una carga eléctrica neta negativa. De ahí es donde surge que a estos vamos a llamarlos los iones negativos o los aniones. Como a estos elementos siempre les gusta ganar electrones, entonces van a quedar con un exceso de electrones
Ya sabemos que los electrones tienen carga eléctrica negativa, por lo tanto, la carga neta total, cuando ganan electrones, es negativa. Son los no metálicos. Para esto nos sirve hacer referencia en las tablas a dónde están los elementos no metálicos. Un elemento no metálico que se le venga rápido a la mente de la tabla periódica. Carbón. Carbono, muy bien, sí. Cloro. Muy bien. Azufre. Hidrógeno. Oxígeno, muy bien, excelente. Todos esos son no metálicos y por lo tanto van a tender a formar iones porque su tendencia es a recibir electrones. ¿A dónde los encontramos? Aquí dice, átomos con niveles externos casi llenos de electrones, ¿verdad? A eso se refiere acá. De ahí radica que tienen carga negativa en exceso. Son fuertemente electronegativos. ¿Dónde están? En los grupos 6A y 7A de la tabla periódica. Aquí tenemos el grupo 6A, 7A. Muy bien mencionaron ustedes por ahí el oxígeno, el cloro, pues aquí tenemos el azufre también, como algunos de los elementos que tienden a formar aniones o iones con carga eléctrica negativa. Pregunto, ¿qué representa el S sub E? ¿Se visualiza la tabla por acá? ¿A qué elemento tiene por acá? Selenio. Muy bien. ¿El Br? Bromo. Bromo, sí, muy bien. Aquí estaba el I. I latina. Yodo, muy bien, excelente. Ahí vamos, muy bien. Observen que, como les menciono, algunos debemos ya recordarlos. Los vamos a utilizar bastante por acá. Muy bien. ¿P qué es? Fósforo. Fósforo, muy bien. Cuidado con esto, no vayan a decir que esto es potasio, ¿verdad? ¿Qué es potasio? ¿A dónde está potasio? Es la K. K, esta que tenemos. Muy bien. Mucho cuidado con eso. Los elementos con baja electronegatividad son los que vamos a llamar muchas veces como electropositivos. Puesto que tienen un déficit de electrones, entonces su tendencia es a formar iones positivos, es decir, a los que nosotros llamamos cationes. ¿Quiénes van a ser estos cationes o estos iones positivos o los elementos electropositivos? Los metálicos en esencia. Materiales metálicos son los que tienden a ceder electrones y por lo tanto quedan con esa deficiencia de electrones y forman los iones positivos o los cationes. Son electropositivos, entonces, haciendo referencia a este valor de electronegatividad, aquellos que tengan ese valor de electronegatividad menor a 2.0. Todos esos elementos se consideran con una baja electronegatividad. Es decir, que son los elementos con números atómicos grandes. En estos elementos que tienen un Z bastante grande, se supone que tienen los niveles externos casi vacíos, es decir, que casi no hay electrones en sus últimos niveles de energía, por lo tanto tienen deficiencia nuevamente de electrones y eso los hace eléctricamente positivos. ¿A dónde están? Los grupos 1A y 2A en la tabla periódica. Ahí tenemos el grupo 1A, que es el Li. Está sencillo. Litio. Na, que es sodio, magnesio, berilio, potasio, dijimos acá, calcio, y ahí vamos, ¿verdad? Muy bien. RB, ¿qué significa? Rubidio, muy bien, rubidio. A ver, entonces, ¿qué significa SR? Estroncio. Estroncio, muy bien, excelente, vamos bien. Y también los del grupo 2A, que ya los están mencionando acá, muy bien. El número de oxidación tenía su equivalencia anteriormente en el concepto de la valencia. Valencia es un término que se utilizó a los inicios, pero ahora actualmente se prefiere utilizar el concepto de número de oxidación. En este sí damos la cantidad exacta de electrones que es capaz de ceder o también que es capaz de ganar un elemento químico. Si hacemos la comparación con la electronegatividad,
aquella era la afinidad a ganar electrones. En el número de oxidación, o bien ganamos electrones o bien perdemos electrones. Esto es lo que también da carácter a formar los diferentes iones, ¿verdad? Aquí tenemos muchos números de oxidación para muchos elementos químicos. Ya vimos por ahí ejemplos en el hierro, que veíamos muchos números de oxidación o diferentes formas de oxidación que tenga respecto a cómo se puede combinar con otros elementos químicos. Los números de oxidación positivos para los elementos electropositivos y los números de oxidación negativos son asignados para los elementos electronegativos, haciendo concordancia con el carácter eléctrico que tenga cada uno de los iones positivos o negativos. Aquí tenemos números de oxidación de los elementos con respecto a sus posiciones en la tabla periódica. Observen que el hidrógeno tiene 2 números de oxidación, o bien puede ganar un electrón, eso nos da el indicativo del negativo acá, o bien puede perder un electrón, eso nos da el indicativo del +1 por acá. Recuerden que ganar electrones implica un exceso de estos y perder electrones implica una deficiencia de estos. De ahí viene esa diferencia entre las cargas positivas y negativas que se forman. Por aquí tenemos el helio, por aquí el litio, el berilio, por acá uno de los que tiene muchos números de oxidación, el manganeso y el hierro, también algunos de los que se mencionan por acá. Todo esto que vemos acá es la idea de si gana o pierde electrones. Ya dijimos, si es positivo, entonces tiene un déficit de electrones, y si es negativo, tiene un exceso de electrones. Y observen que todos son números enteros, porque esto sí es, en esencia, cuántos electrones gana o cuántos electrones pierde. Ese es el número que nosotros vemos por acá. Observemos que el oxígeno tiende a formar solamente aniones, iones negativos. Y entramos a los enlaces interatómicos. La clase es bastante extensa, bastante intensa, porque debemos recapitular de todos estos conceptos, ¿no? Y para qué nos van a servir. Y vamos a concluir al final de la clase con la aplicación de por qué tiene importancia rescatar estos conceptos. Enlace interatómico. ¿Seguimos conectados? Sí, ingeniero. Ingeniero. El enlace químico entre átomos ocurre debido a un factor bastante importante, y es el que mueve casi a todos los sistemas dentro de la naturaleza. Y es el hecho de que todo sistema siempre va a tender a buscar su condición de equilibrio. Ustedes pueden perturbar un sistema como cuando nosotros arrojamos una piedra a un lago que está tranquilo, cuando van ahí en cita romántica con su novio o su novia, y ahí está tranquila la superficie libre del lago, del líquido del lago. Entonces arrojan una piedra y van a ver cómo se perturba, forma ondas o frentes de onda en circulares, en perfiles circulares, pero al cabo de un tiempo esa perturbación desaparece. El sistema siempre tiende a buscar su condición de equilibrio. Eso pasa incluso con los átomos. Los átomos siempre van a tender a buscar su condición de equilibrio. ¿Y cuál es la condición de equilibrio que nosotros conocemos? Pues en nuestros cursos de física nos han enseñado que el equilibrio es cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Definición física y su expresión matemática. O también nos pueden decir, el equilibrio se da cuando la sumatoria de los momentos es igual a 0. El momento que causan esa fuerza es igual a 0. Dos condiciones de equilibrio. Pero en esencia, la definición propia de una condición de equilibrio es cuando el sistema alcanza su nivel energético en cuanto a energía potencial mínimo. Como cuando nosotros levantamos un objeto. Cuando nosotros levantamos un objeto, ese objeto gana cierta cantidad de energía potencial porque está a cierta altura de la referencia que es el suelo. Si nosotros lo soltamos,
esa piedra o ese libro o ese objeto en general que nosotros hemos levantado siempre va a tender a buscar su nivel de energía potencial mínima, que es el que se obtiene cuando está al nivel del suelo. Por eso es que él tiende a agarrar hacia abajo, ¿verdad? Por el efecto de la gravedad, el efecto gravitatorio que se tiene, ¿verdad? No vemos que un objeto cuando lo soltamos, estamos hablando de entre un marco de referencia inercial del planeta Tierra, ¿verdad? Estamos hablando de que cuando soltamos ese objeto no agarra hacia arriba, ¿verdad? Sino que, por lógica, agarra hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Busca siempre su nivel energético más inferior, el equilibrio. Debido a eso surge por qué se enlazan los átomos. Cuando se enlaza una especie con otra, es con el objetivo de buscar su nivel energético más estable. Ya dijimos, en los niveles de energía potencial mínimo. Aparecen entonces clasificados esos tipos de enlace de los átomos como enlaces primarios y los enlaces secundarios. Los enlaces primarios son característicos porque tienen unas fuerzas de enlace interatómico o interiónico extremadamente grandes comparados con las fuerzas de enlace secundarios, que son conocidos también muchas veces como enlaces débiles. Dentro de los enlaces primarios nosotros vamos a encontrar otra clasificación indicadas como los enlaces iónicos, los enlaces covalentes y los enlaces metálicos. Todos estos corresponden a los enlaces primarios o enlaces con fuerzas interatómicas extremadamente grandes. Todos, pero dentro de estos mismos, claro está que hay más fuertes que otros. Hay fuerzas de enlace mucho más grandes que otros, dentro de estos mismos subcategorías que vemos por acá. Y así podemos indicar entonces que los enlaces iónicos son los que algunas veces presentan la fuerza de enlace interatómica más intensa con respecto a los otros grupos. Los enlaces covalentes le siguen en cuanto a ese nivel jerárquico que podríamos obtener respecto a los niveles de fuerza, y los enlaces metálicos que tienen algunas veces las fuerzas de enlace interatómico menores que los dos grupos anteriores. Vamos a ver, aunque ustedes también ya lo estudiaron, vamos a recapitular, mejor dicho, entonces, ¿qué es eso de los enlaces iónicos, enlaces covalentes y enlaces metálicos? Los enlaces iónicos, pues aquí el origen principal de los enlaces iónicos es la diferencia en electronegatividades que puedan tener dos elementos químicos. Dos átomos de diferentes especies, es decir, vamos a tener la combinación de una especie electropositiva y una especie electronegativa. Se unen estos debido a las fuerzas intensas o a la alta intensidad de las fuerzas electrostáticas que se originan, que son provenientes de aquella ecuación que, si ya están cursando física 3, pues ya más o menos les han hablado acerca de la electrostática. Un señor por ahí bastante importante que hizo su aporte a la determinación del comportamiento de dos cargas eléctricas distintas, cómo éstas pueden atraerse, y eso es lo que se define como la famosa ley de Coulomb para las fuerzas electrostáticas. Entonces, esa fuerza es de gran intensidad acá y es la razón de por qué se unen los elementos electropositivos y los elementos electronegativos. Se dice que este tipo de enlace es no direccional porque esta puede prevenir de cualquier dirección, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros tengamos una carga eléctrica positiva y una carga eléctrica negativa, ellos pueden unirse en cualquier dirección. Por eso se indica que no es direccional. Lo único que interesa es que haya esa diferencia bastante significativa en las cargas eléctricas. Un elemento bastante positivo y un elemento bastante negativo. Lo importante aquí es que hay una transferencia de electrones de los elementos electropositivos a los electronegativos. Ya dijimos que los electropositivos van a tener una deficiencia de electrones y los electronegativos van a tener un exceso de electrones. Por lo tanto, acá se va a formar los iones positivos y los iones negativos, es decir, cationes y aniones respectivamente. ¿Cómo lo vemos por acá en el ejemplo clásico de esta animación que tenemos acá? ¿Quién dijimos que era el Na y quién es el Cl? Sodio y cloro. Sodio y cloro. ¿El sodio qué características tiene?
Vamos a ver, ¿quién conoce qué características tiene el sodio o qué Es un es? ¿Cómo lo metal. encontramos en la naturaleza? Ujú. Es un metal, por cierto, un metal bastante reactivo con el agua, es bastante agresivo. Si le caen gotas de agua, entonces él reacciona, es bastante agresivo. ¿Y el cloro qué es? Un no metal. Claro, es un metal, sí. ¿Cómo lo encontramos en la naturaleza? Me estoy adelantando aquí, aparte de lo que vamos a ver más adelante en cerámicos. Químicos, han de conocer bastante bien el cloro. En estado gaseoso. Muy bien, es un gas. ¿Cuáles son las características de ese gas? Que es bastante tóxico, ¿verdad? También es perjudicial para la salud. Observen que nosotros nos ingerimos un metal y un gas un tanto venenoso. ¿Y por qué no nos morimos? Una pregunta que les dejo para que la respondamos cuando veamos allá los materiales cerámicos. Acá tenemos entonces que el sodio tiende a ceder electrones, como lo vemos por acá, y el cloro tiende a ganar electrones. Por lo tanto, forman el catión y el anión. Como hay una diferencia de cargas acá, entonces aparece la fuerza electrostática que los atrae. Es lo que pasa acá en este esquema. Vemos cómo el sodio cede su electrón. Como solamente tiene uno en su último nivel suborbital de energía, entonces él dice, bueno, solo tengo un electrón, me resulta más fácil regalar este electrón a que yo intente ganarme 7 electrones más para completar mi regla del octeto acá. Entonces él dice, no, yo lo voy a regalar. Es bastante altruista. Él dice, voy a regalar mi electrón. Y el cloro, como es bien afín a ganar electrones, dice, bueno, yo lo quiero. Aquí completo yo mis 8 electrones de mi última capa. Formo lo que conozco como el cloruro de sodio. ¿Qué es lo que se obtiene como consecuencia? Que el sodio, como perdió un electrón, ve una reducción en sus dimensiones. Observen cómo pasa acá de tener un radio atómico de 0.192 nanómetros a tener un radio atómico de 0.095 nanómetros. El cloro, como se vuelve un anión, es decir, gana un electrón, ve una modificación también en sus dimensiones. Observen cómo pasa acá de un tamaño o un radio atómico de 0.099 nanómetros a un radio atómico de 0.181 nanómetros. Clave importante, cuando a veces no nos dicen quién es el catión y quién es el anión. Observen las dimensiones de los dos elementos, de los dos iones que tienen y cumple esto. Es el que tiene mayor dimensiones. Vemos más pequeño y es grande, el anión sea más grande, perdón, que el catión. Es tarea de ustedes por ahí investigarlo, para que no nos vayan a sorprender en alguna evaluación. Entonces la fuerza electrostática de atracción la da la ley de Coulomb, que ya sabemos que nos indica esa ley de atracción de la forma en cómo cuando dos cargas eléctricas diferentes pueden atraerse multiplicando la carga eléctrica de la primera especie más multiplicándola por la carga eléctrica de la segunda especie, y esto dividida entre la constante de proporcionalidad y también acá dividida entre la distancia de separación de esas dos cargas eléctricas al cuadrado. Si vemos acá que se multiplica Z1 y Z2 por la carga fundamental E al cuadrado, es porque Z1 por E nos da la carga del sodio, por ejemplo, y Z2 por E nos da la carga del cloro. Entonces aquí lo que se ha hecho es nada más un rearreglo y multiplicar la carga fundamental acá E por E, ¿verdad? Por eso tenemos E al cuadrado, para que no nos perdamos acá. Acá quizás en física ustedes alguna vez, de hecho,
Creo que están viendo esos temas para quienes llevan física 3. Solamente aparecía Q1 por Q2 dividido entre K por R al cuadrado. O dividido entre 4pi por epsilon sub 0 por A al cuadrado. Para que se les venga a la mente nuevamente esto que estoy hablando, lo voy a escribir como se los enseñan en física. En física nos dicen que la fuerza de atracción de Coulomb es directamente proporcional. Bueno, aquí aparece la constante de proporcionalidad a la carga 1 por la carga 2 entre el radio al cuadrado. Lo que sucede acá es que K, estamos diciendo que tiene este valor, 1 sobre 4pi por epsilon sub 0, donde epsilon sub 0 es la constante de permitividad del vacío. Y R cuadrado lo estamos sustituyendo por un A cuadrado, que es la distancia de separación interiónica que vamos a ver a continuación. La carga 1 es el producto de Z1 por E, la carga fundamental. La carga 2 es el producto de Z2 por la carga fundamental. Por eso es que cuando multiplicamos Q1 por Q2, obtenemos Z1 por Z2 por E al cuadrado. Simplemente eso es lo que está acá resumido. Pero también, a pesar de que sea poco perceptible, existe una fuerza de repulsión cuando hay esta unión o este enlace acá iónico. Esa fuerza de repulsión tiene una expresión similar a la fuerza de atracción de Coulomb, pero en términos de constantes que dependen de las especies que se están analizando por acá. Aparece siempre el producto de N por B, que son dos constantes relativas referidas a los tipos de átomos que se están enlazando. Acá, la distancia de separación de los dos iones acá por n a la más 1, n más 1. Acá. A por A elevado a la n más 1. Sí, perdón, está acá. La fuerza neta de enlace, en este tipo de enlaces iónicos, se obtiene de la suma de la fuerza de atracción más la fuerza de repulsión. Aquí solamente tenemos el comportamiento de la fuerza de atracción que nos da la fuerza de la ley de Coulomb respecto a la distancia de separación, esta A que tenemos acá, de los dos núcleos de las especies que se están entrelazando. Observemos cómo la fuerza de atracción va disminuyendo conforme nosotros vamos alejando cada vez más esos dos iones de estas especies. Si lo vemos en este sentido, o si lo vemos en el otro sentido, entre más cerca estén los iones, mayor va siendo la fuerza de atracción entre ellos. ¿Mayor hasta cuánto? Hasta un intervalo que es bastante interesante, que nos va a dar la condición de equilibrio. Ahí es donde aparece nuevamente la definición de el estado de mínima energía potencial. Aquí vemos graficada el comportamiento de la fuerza neta. Aquí está la fuerza de atracción de la ley de Coulomb. Tenemos la fuerza de repulsión. Cuando sumamos estas dos, obtenemos el comportamiento de la fuerza neta del enlace. Esta que está en línea continua, en color negro acá. Y observemos que hay un punto donde se obtiene un valor de fuerza neta 0. Este que está acá. Ese punto corresponde a la distancia de separación óptimo o de equilibrio de estos dos átomos, o en este caso iones, especies, el ion sodio y el ion cloro. A esta distancia donde se tiene la mínima fuerza de enlace y también, como se ve más acá a la derecha, la mínima energía potencial, este punto que tenemos acá, es la que nos define la distancia de separación que vamos a llamar aquí en este caso distancia de separación interiónica. Entonces, en resumen, lo que estamos diciendo es que la distancia de separación interiónica A sub 0 es la distancia a la cual se obtiene, según esta gráfica que ustedes ven por acá, la mínima energía potencial. Esta gráfica que vemos acá, si observan acá el eje vertical, aquí se está indicando el comportamiento de la energía de enlace versus siempre la distancia de separación. En esa distancia A sub 0 se obtiene la mínima energía de enlace y se obtiene
la mínima energía potencial. Y como ya dijimos que la mínima energía potencial nos define el estado de equilibrio, pues aquí, en esta distancia de separación interiónica, es donde tenemos la condición de equilibrio de esos dos elementos, o de esas dos especies que se están entrelazando. Preguntas que seguramente van a aparecer en los exámenes. ¿Cómo se define a sub 0? ¿O cómo se define la condición de equilibrio de los sistemas y que da origen a la diferente o a la naturaleza de los enlaces de las especies de átomos? Pues eso es lo que acabamos de resumir anteriormente. ¿Estamos bien? ¿Se comprendió? ¿No los enredé? Algo. Pero todo bien. Está algo confuso. Solamente identifiquen a dónde se tiene la mínima energía potencial, pues en la distancia de separación interiónica a sub 0. Eso es en resumen. Eso es lo que nos da la condición de equilibrio. Bueno, ya anteriormente mencioné esto, la energía de enlace es la energía necesaria para que nosotros traigamos del infinito dos especies de átomos, por ejemplo, y las acerquemos, o también la energía que necesitamos para separarlas. En este caso, para una distancia finita R, dice por acá. Si traemos las dos partículas del infinito y las llevamos a posicionarlas a una distancia R, pues hemos invertido energía. A eso es a lo que se llama energía de enlace. Nuevamente tenemos aquí la misma gráfica anterior, la energía, el comportamiento de esa energía, acá donde observemos que el valor mínimo de energía potencial se obtiene en esta distancia de separación interiónica, para este caso. Se acostumbra a representar con el radio atómico, o el radio iónico, perdón, para el catión, una R minúscula, y para el anión, una R mayúscula, haciendo referencia a que el anión siempre es más grande. En la generalidad de los casos siempre es más grande y que el catión es pequeño. Entonces, por ahí viene esa nomenclatura. La distancia de separación interiónica, entonces, aquí se va a obtener como la suma del radio del catión más el radio del anión. Esa es la distancia óptima donde se obtiene la condición de equilibrio. Y aquí está una expresión que no es motivo de evaluación acá, ¿verdad? Pero para que conozcan cómo se calcula la energía neta acá en este enlace iónico que tenemos, conociendo las cargas eléctricas, conociendo la distancia de separación interiónica. Los enlaces covalentes, aquí no hay una diferencia de cargas eléctricas, sino más bien hay el hecho de compartir electrones. Ninguno pierde o gana electrones, sino que se comparten. Un caso típico lo vemos aquí en la formación de la molécula de hidrógeno, H2. De hecho, en la naturaleza el hidrógeno solo lo encontramos como diatómico, ¿verdad? Formando moléculas, no por separado. Entonces acá cuando un átomo de hidrógenos se enlaza con el otro átomo de hidrógeno, formamos la molécula H2 de hidrógeno. Y vemos que no hay una separación de electrones, sino que se comparten acá los electrones. Y de esa forma, cada uno de los átomos tiene dos electrones en ese nivel, en el único nivel de energético que tiene por acá. En el nivel S, suborbital S. Entonces, vamos a decir que los enlaces covalentes, prácticamente acá las dos especies de átomos enlazados van a tener electronegatividades similares, es decir, que no hay una diferencia apreciable en tanto carga eléctrica que tenga cada uno de los átomos. Ejemplos que ustedes ya conocen, la unión o la formación de la molécula de CO2, donde acá el carbono comparte sus 4 electrones de su último nivel energético con los 2 oxígenos acá, de tal manera que al compartirse, cada uno de estos átomos de estas especies cumplen su regla del octeto. Aquí cuando se unen, observen que el oxígeno tiene 6 electrones, comparte estos 2 con el carbono y ya tiene sus 8. Acá este otro oxígeno tenía 6, comparte 2 electrones del carbono acá y completa sus 8. De igual forma el carbono también completa sus 8 acá, observen, cuando se enlaza con los 2 oxígenos. Y así tenemos acá la molécula de flúor, nuevamente acá la molécula de oxígeno y acá el nitrógeno.
como vemos que se deben cumplir esas leyes de la mecánica cuántica. Las definiciones de la energía de enlace siempre hacen referencia a lo mismo, que el estado de condición de equilibrio lo vamos a tener cuando se ubique acá la distancia de separación, aquí sí atómica, ya no vamos a llamar iónica porque no son iones lo que se forman, sino que son átomos que están compartiendo electrones. Entonces A sub 0 ahora representa la distancia de separación interatómica que nos va a dar la mínima cantidad de energía potencial posible en el sistema y con lo que obtenemos el estado de equilibrio. Creo que ya nos pasamos por aquí del tiempo. 11:34, solo vamos a concluir acá con los enlaces metálicos. En estos no va a haber una diferencia de cargas eléctricas, no va a haber una compartición de electrones de una especie a otra de tal manera que se cumpla el octeto, sino que más bien lo que va a existir es una nube de electrones. Los enlaces metálicos hacen referencia a que vamos a tener un núcleo de esa especie, pero alrededor de él pueden existir muchos electrones viajando en algún momento alrededor de ese núcleo, girando, o en algún otro momento alrededor de otro núcleo de esa misma especie. Aquí dice que los electrones de valencia, que son los electrones que tenemos en las últimas capas de los átomos, no están asociados férreamente a un núcleo en particular, sino que, como les mencionaba, estos azules que ustedes ven por acá, algunas veces van a querer girar alrededor de este núcleo de este átomo, se van a aburrir de estar ahí, van a moverse y después quizás van a estar girando acá alrededor de este otro núcleo. No están férreamente unidos a un núcleo en particular. Y de ahí es donde mencionamos que se forman nubes de electrones. Cada átomo va a estar rodeado por diferentes electrones en diferentes momentos. Y de ahí que a esto también se le llama un enlace no direccional, porque puede tener al azar cualquier electrón girando cada uno de los núcleos, en cada uno de los núcleos. Es esto que tenemos por acá. No hay neutralidad de cargas cuando se realiza el enlace, como en el caso del enlace iónico. Cuando se enlazan, se supone que se vuelve neutra la molécula que se forma, tampoco se comparten electrones, sino que lo que se forma es una nube de electrones. Cada uno de estos elementos que ustedes ven en rojo por acá está rodeado por electrones, que son estos que están en azul o morado, como los ven acá en esos colores de ustedes. Algunas veces un electrón va a estar ubicado por acá, va a estar girando, va a estar girando por acá, pero después se aburre, va a buscar otro núcleo y va a venir a girar por acá. Imaginemos que ese electrón va a estar por aquí, ¿verdad? Aquí está un electrón, va a estar girando por acá, pero después se va a aburrir y él dice, no, voy a trasladarme a otro núcleo y voy a querer girar ahora aquí, en este. Y aquí voy a estar un rato. Me voy a aburrir de acá, bueno, me voy para otro lado, voy a estar girando aquí. Y ahí está girando. Y así, en cualquier instante de tiempo, él puede cambiar su posición. Importancia de por qué los materiales metálicos son buenos conductores de electricidad, por esta razón. Por los portadores de carga que son libres acá. Y que pueden viajar y tener diferentes posiciones en el tiempo. Nuevamente, la definición de energía de enlace. La mínima energía potencial acá nos da la condición de equilibrio y es precisamente donde tenemos la distancia de separación también interatómica por acá. En este caso es 2 veces el R. Se supone que son de la misma especie acá. El radio atómico de este átomo más el radio atómico de este otro nos da la distancia de separación interatómica. Condición de mínima energía potencial, es decir, condición de equilibrio. Creo que con esto vamos a quedarnos por acá. Lo que sigue es en enlaces secundarios, pero lo vamos a abordar en la siguiente clase, porque debemos ver los aspectos también de en dónde influye cada uno de estos enlaces en las diferentes propiedades de los materiales. Bien, nos quedamos hasta acá.